Bueno, querido estudiante, recibe una cordial bienvenida. Durante el siguiente video tutorial vamos a aprender cómo resolver 5 preguntas del IFES. Al hacerlo, te vas a dar cuenta de que vas a mejorar tu capacidad de análisis, de comprensión y vas a probar tu conocimiento. Espero que sea de tu agrado. Al final, en la descripción, aparece un cuestionario que tú puedes desarrollar. Seguro que vas a saber cuáles son tus respuestas correctas, tus respuestas incorrectas, y si marcaste mal, al final vas a saber cuál es la respuesta correcta. La idea es de que lo analices, mejores tus capacidades y saques unos buenos resultados en las pruebas del Estado. Seguro que eso mejorará tus oportunidades para el ingreso a la educación superior. Así que no siendo más, pasemos a las preguntas. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar a mirar cada una de las preguntas. La pregunta número 1, note lo que dice. En el modelo se presenta el proceso de síntesis de proteínas en una célula. Recordemos que la palabra síntesis en biología tiene que ver con fabricar, con producir. De acuerdo con el modelo, si no se copia correctamente la información del ADN al ARN mensajero en el proceso de transcripción, ¿qué puede sucederle al proceso de síntesis de proteínas? Antes de que miremos la respuesta, vamos primero a entender un poco el tema que estamos hablando aquí. Esta es una pregunta que toca el tema de genética. Recordemos de que la genética es la parte de la biología que se encarga de estudiar cómo pasan las características de los padres a los hijos. Recordemos que esas características se encuentran en el núcleo de las células y se encuentran contenidos en una molécula, como usted ve aquí, que recibe el nombre del ADN. Sin embargo, el ADN no es el que se encarga de fabricar las características, él solo tiene la información. Eso lo va a hacer una segunda partícula que tenemos aquí, un organelo que recibe el nombre de ribosoma y se encuentra por fuera del núcleo. Se encuentra en esta región que recibe el nombre del citoplasma. Sin embargo, para que ese proceso pueda ocurrir, se necesitan de dos pasos. Hay un paso que se llama transcripción y hay otro que se llama la traducción. Para que eso sea posible, se necesita de una molécula que es muy similar al ADN. Se llama el ARN. Y el ARN es quien va a ayudar en ese proceso. En la transcripción, ¿qué ocurre? El ARN, hay varios tipos de ARN. El ARN mensajero va a copiar la información del ADN. Recordemos de que esa información se encuentra codificada. Una vez que se ha hecho la transcripción, se ha copiado no todo el ADN, solamente la característica en particular que necesitamos. Entonces, ahora sí, por fuera del núcleo, el ARN de transferencia hace el proceso de traducción. ¿En qué consiste la traducción? En fabricar la proteína, que es la característica. Recordemos que una proteína, que es una característica en este caso, está hecha por muchos aminoácidos. Entonces, el ARN lo que va a hacer es copiar esa información que permite obtener los aminoácidos para poder fabricar la característica. Y eso ocurre en el caso de los ribosomas. Pero, ¿en qué se diferencia el ADN del ARN? ¿Y cómo se codifica la característica? Recordemos que el ADN, su nombre es ácido desoxirribonucleico. Y el ADN siempre está conformado por una cadena doble. Note que usted puede ver aquí que tenemos una cadena doble. Eso es el ADN. Y el ADN codifica sus características por medio de 4 bases que tiene, 4 bases nitrogenadas. Una de ellas recibe el nombre de citosina en español, la otra es guanina, adenina y timina. Mientras que el ARN tiene como característica principal que no es una cadena doble, note, es una cadena simple. Ya es una cadena simple la que estamos viendo aquí. Y tiene las mismas bases nitrogenadas, tiene citosina, guanina, adenina, pero la cuarta base en lugar de ser timina es uracilo. ¿Cómo se codifican las características? Resulta que cada 3 juegos de bases, como usted puede notar aquí, cada 3 juegos de bases sirve para producir un aminoácido. Y resulta que cuando hay varios aminoácidos se forman las proteínas, que vienen siendo las características. Cuando hay un fallo en alguna de estas letras, resulta que el aminoácido va a cambiar. Entonces no se nos va a producir el aminoácido que esperaba cuando ocurre un cambio, sino que se nos produce otro aminoácido. Y eso hace que a la larga también se nos produzca otra proteína. Eso ocurre cuando hay pequeñas fallas, como lo acaba de mencionar el problema. Volvamos entonces ahora a la información. Entonces, la pregunta dice, de acuerdo con el modelo, este modelo que tenemos acá, si no se copia correctamente la información del ADN al ARN, como quien dice, si hay un fallo en este punto, ya, en el punto de la transcripción, ¿qué puede sucederle al proceso de síntesis de la proteína? La respuesta A dice, se produciría una cadena de ARN mensajero doble, como la molécula de ADN.
Si hay una pequeña falla en esta copia, no va a producirse una cadena doble. Esta la podemos descartar. ¿Cuál es la razón? La razón es muy sencilla. El ARN es una cadena simple, nunca es una cadena doble. Y eso lo vimos en la anterior diapositiva. La respuesta B dice, el ribosoma no podría entrar al núcleo a leer la información del ADN. Recordemos de que el ribosoma se encuentra aquí en el citoplasma, él no entra en el núcleo, por eso se hace el proceso de transcripción y traducción para poder llevar la información del núcleo al exterior del núcleo, o sea, al citoplasma. Entonces también la podemos descartar. Los aminoácidos no podrían unirse al ARN de transferencia al citoplasma. No, eso no ocurriría. Se producirían aminoácidos diferentes si algo se copia mal, pero los aminoácidos en este proceso van a funcionar común y corriente, solamente que no vamos a tener el aminoácido deseado. La D dice, se unirían aminoácidos que no corresponden a la secuencia de ADN. Entonces esta no es, esta es la respuesta correcta. Si cambian ese proceso de copia, de transcripción, si cambia un solo código, si cambia una sola base, cambia el aminoácido. Entonces se van a producir aminoácidos que no corresponden a la secuencia e incluso va a cambiar el tipo de proteína. Vamos entonces a la segunda pregunta. Esta pregunta corresponde al componente de química. Dice, un estudiante quiere clasificar dos sustancias. Entonces vamos a ver, dos sustancias. Vamos a subrayar, eso lo pueden hacer cuando presenten el IFES, de acuerdo al tipo de mezclas que son. Al buscar encuentra que las mezclas homogéneas, las que aparecen aquí en azul, son uniformes en todas sus partes. Pero las heterogéneas no son, o sea, no son uniformes. La estudiante realiza los procedimientos que se muestran en la tabla con las sustancias 1 y 2. Entonces, vamos a estudiar la tabla y vamos a ver qué información entonces nos proporciona la tabla. La tabla en este caso entonces nos está mostrando dos sustancias. Una le vamos a dar el nombre de sustancia 1, vamos a encerrarla, y la sustancia entonces, número 2. La sustancia 1 dice que es un líquido de una sola fase. Entonces, cuando hablamos de una sola fase, como estamos viendo aquí en la ilustración, ¿qué quiere decir? ¿Que es uniforme o que no es uniforme? Quiere decir que es uniforme, o sea que la sustancia 1 corresponde a una mezcla homogénea. Recordemos que una mezcla es la unión de dos o más sustancias. Y en la sustancia 2 dice, es un líquido que al ser introducido en un recipiente se observa la separación de dos fases. Note lo que ocurre en la sustancia 2. Tan pronto como pongo el líquido acá, se generan dos fases, la fase 1 y la fase número 2. Son sustancias que son inmiscibles. ¿Y a qué tipo de mezclas corresponde? Pues corresponde a las que no son uniformes, o sea, corresponde a las mezclas heterogéneas, porque note que no hay uniformidad. Ahora viene la pregunta. Teniendo en cuenta lo observado, al separar las sustancias, ¿qué tipo de mezclas son las sustancias 1 y 2? Entonces miremos, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Entonces dice D, ambas sustancias son mezclas heterogéneas. Descartada porque note que la sustancia 1 no es heterogénea porque es uniforme. Ambas sustancias son homogéneas. Miremos, no pueden ser homogéneas, también la descartamos porque la sustancia 2, note que no es homogénea, no hay uniformidad. La B dice, la sustancia 1 es heterogénea y la 2 es homogénea, es todo lo contrario. Note que la 1 es una sustancia homogénea, mientras que la 2 es heterogénea, descartada también. Y la respuesta es la A, dice que la sustancia 1 es una mezcla homogénea. Efectivamente, igual que las mezclas homogéneas, son uniformes. Si nota, hay una sola fase. Y la sustancia 2 es una heterogénea. Note que aquí se nos va a notar entonces las dos fases. Por eso aquí tenemos una sustancia heterogénea. La respuesta es la A. Recordemos que lo que se ve aquí a un lado, esto es un método de separación de mezcla, se llama evaporación y sirve para separar sólidos que se disuelven en los líquidos. Forman una mezcla homogénea, entonces por esa razón se evapora el líquido y se queda el sólido. Este método que están viendo aquí recibe el nombre de decantación. Sirve para separar mezclas heterogéneas de dos líquidos. Uno es más denso, por ejemplo como la fase 2, se va a ir al fondo y el menos denso se queda flotando en la parte de arriba. Cuando eso ocurre simplemente abro la llave, cae la fase 2 que es la más densa, es la más pesada y arriba se queda la 1. Son métodos para separar mezclas. Entonces la respuesta es la respuesta A. Vamos a la respuesta número 3. Dice, un estudiante camina por el frente de dos parlantes ubicados afuera de la emisora del colegio. Esta pregunta corresponde al área de física. Entonces note lo que dice. Dentro de la emisora, la profesora de física toca la nota do en un clarinete para ayudar al profesor de música a afinar algunos instrumentos musicales.
El estudiante percibe que hay lugares en donde el sonido del clarinete se escucha más fuerte, mientras que en otros no. Y los marca como se muestra en la siguiente figura. Entonces vamos a imaginarnos la situación. Para presentar el IFES hay que tener mucha imaginación. Toca imaginarnos la situación, imaginarnos el problema, sea en matemáticas, sea en ciencias naturales, sea en el área de lenguaje, literatura, lectura crítica. En este caso, no importa, siempre vamos a tener buena imaginación. Entonces mira, acá tenemos los dos parlantes. Ambos están produciendo sonidos. Esto que estamos hablando, esta pregunta corresponde al tema del sonido. Recordemos que el sonido es una forma de energía. Hay muchas formas de energía, cinética, potencial, química, calórica. Aquí estamos hablando de energía sonora. La energía sonora es la energía que se produce por medio de la vibración de un objeto. Todo objeto que vibre va a producir una onda sonora. Así es como se reproducen entonces los sonidos. Entonces note, dice que hay lugares donde se escucha y hay otros que no. Sigamos con el enunciado. Si el estudiante le pregunta a la profesora la razón por la cual en los puntos blancos el sonido se escucha más fuerte, como quien dice, aquí en los puntos blancos escuchamos más, dice que en los puntos negros casi no se escucha, me hacen la pregunta, ¿cuál de los siguientes argumentos debe de darle la profesora al estudiante? ¿Cuál sería la explicación correcta? Para entender esa pregunta, vamos a recordar un poco lo que tiene que ver con el sonido. Ya sabemos que el sonido es una forma de energía y se produce en forma entonces de ondas. Si nota, esto es una onda sonora o una onda en general. ¿Qué características tiene una onda? Miren, las ondas van a tener un punto más alto, reciben el nombre de cresta. Si nota, esto es conocimiento importante tenerlos porque nos van a ayudar luego para otro tipo de respuestas. Y la parte más baja de la onda se llama el valle. La parte que hay entre una cresta y otra cresta, esa es la longitud de onda. Y esta parte que tenemos aquí, note que tenemos aquí, recibe el nombre de amplitud de la onda. La línea de la mitad es el punto de equilibrio que tiene la onda. Eso es lo primero. Ahora vamos a analizar el siguiente concepto que debemos tener claro en cuanto a las ondas. Mire, resulta que las ondas pueden hacer interferencia. De hecho, las ondas todo el tiempo hacen interferencia porque nuestro medio está plagado de ondas. Entonces resulta que cuando dos ondas, como usted ve aquí, como en la onda 1 y la onda 2, si nota, son paralelas entre ellas, se pueden sobreponer, se puede sobreponer en la otra, si nota, mire que tienen el valle, tienen la cresta en el mismo lugar, en el valle en el mismo lugar y tienen una forma muy similar. Cuando eso ocurre, hay una interferencia que se llama constructiva, porque al final ellas dos se suman y me van a hacer una onda final con una mayor amplitud incluso. Mientras que cuando tenemos una interferencia destructiva es porque ellas no se pueden sobreponer. Si nota, mire que el valle de una onda coincide con la cresta de la otra. Si nota, no se interponen bien. Si nota, no son bien paralelas entre ellas. Eso hace que entonces haya una interferencia. Como quien dice, mire la onda resultante, prácticamente se anula. Eso ocurre cuando dos personas están hablando y al fin y al cabo no entendemos porque son dos frecuencias distintas, diferente a si se estuviera hablando al mismo tiempo y con las mismas palabras. Entonces note lo que dice. El estudiante entonces le pregunta a la profesora, vamos a cambiar acá la pluma. Entonces, el estudiante entonces le pregunta a la profesora pues sobre esa situación. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes argumentos debe darle la profesora al estudiante? Entonces miremos de por qué en unas partes se escucha mejor que en otras, sobre todo en este caso en los puntos blancos. Dice, porque las ondas de sonido interfieren constructivamente en los puntos negros y en los puntos blancos se reflejan. Note, dice que constructivamente en los puntos negros. Si nosotros analizamos el problema, nos damos cuenta que en este caso, en los puntos blancos, si nota, el sonido se escucha más fuerte. En los puntos negros no es tan fuerte. O sea que aquí, en este caso, no puede haber interferencia constructiva en los puntos negros. Dice, entonces, descartada. Dice, los puntos blancos se reflejan. No. Cuando una onda se refleja es porque da contra un obstáculo y se devuelve. Aquí en el problema nunca nos han hablado de que ellos tengan un obstáculo. Entonces, descartada la respuesta por todos los lados. B. Porque las ondas de sonido interfieren constructivamente y destructivamente en todos los puntos. Si eso ocurriera, se escucharía el mismo sonido, eficiente o deficiente en todos los lugares, pero note que no ocurre así. C. Porque las ondas de sonido interfieren constructivamente en los puntos blancos.
y destructivamente en los puntos negros. Esta sería entonces, descartando acá, la C sería la respuesta correcta. Efectivamente, las ondas sonoras interfieren de forma constructiva en los puntos blancos. Por esa razón se escucha mejor que en los puntos negros. Vamos ahora entonces con la cuarta pregunta. La cuarta pregunta es una pregunta del área de física, pero también mezcla mucho lo que es la parte numérica, entonces vamos a leerla y vamos a comprenderla bien. Dice, un estudiante observa la construcción de un edificio nuevo para el colegio y mira a un obrero que lanza cada vez un ladrillo desde el primer piso, mientras que otro lo recibe justo a 3 metros de altura, como se muestra en la siguiente figura. Entonces acá tenemos en la figura los dos obreros. El ladrillo número 1 se encuentra en la parte de arriba y tenemos el ladrillo número 2. Es importante, mientras vamos leyendo, tengamos en cuenta un panorama amplio, hagámonos una imagen de lo que pasa. Entonces recuerde que un ladrillo está a 3 metros del otro. ¿Sí nota? Entonces dice, si la estudiante sabe que la energía potencial depende de la altura y de la masa del objeto, y de repente observa que mientras el obrero se mantiene sosteniendo el ladrillo número 2, o sea, como quien dice, el ladrillo número 2 se va a quedar en su punto a una altura de 1 metro con respecto al piso, el otro obrero deja caer el ladrillo número 1. Acá tenemos el ladrillo número 1. Entonces se deja caer el ladrillo número 1. ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿qué altura tiene que descender el ladrillo 1, es decir, el que tenemos en la parte de arriba, para que ambos ladrillos tengan la misma energía potencial? Bueno, entonces, para resolver esta pregunta vamos a tener en cuenta que es una pregunta que va a tratar el tema de energía. Entonces recordemos de que hay diferentes clases de energía. En este caso vamos a hablar de la energía potencial. Hay varios tipos de energía, pero hay dos tipos de energía que se conectan mucho entre ellos. Son la energía cinética y la potencial. La energía cinética es la que tienen los cuerpos cuando están en movimiento. En otras palabras, cuando ese ladrillo caiga va a desarrollar una energía cinética. Y la energía potencial es la energía que tienen los cuerpos en virtud de su posición. En este caso, entonces, cada uno de estos dos ladrillos, como no está en movimiento, tiene energía potencial. Vamos a centrarnos en la energía potencial porque es la que nos está hablando el problema. Entonces, la energía potencial está por esta fórmula. Masa por gravedad y por altura. Masa es la masa del objeto, la gravedad es del lugar donde estamos. Como es la Tierra, recordemos que la gravedad de la Tierra es 10 metros por segundo al cuadrado y h es altura. Entonces me hacen la pregunta, ¿qué altura tiene que descender el ladrillo para que ambos ladrillos tengan la misma energía potencial? Entonces, los dos ladrillos tienen la misma masa, o sea que por el lado de la masa no vamos a tener problema, porque en este caso la masa para ambos ladrillos es la misma masa. No vamos a tener problemas con la gravedad porque la gravedad es la gravedad de la Tierra, 10 metros por segundo al cuadrado. El problema lo vamos a tener en la altura. Para que los ladrillos tengan la misma energía potencial, teniendo la misma masa y la misma gravedad, deben de estar a la misma altura. Recuerde que según lo que dice el problema, el ladrillo número 1 dice que se deja caer. Si nota, se deja caer el ladrillo número 1. O sea que el ladrillo número 2 va a estar en su puesto. Entonces, para que el ladrillo número 1 se encuentre con la misma energía potencial del ladrillo número 2, deben de estar a la misma altura. Si usted nota, el problema deja muy claro de que uno está a 3 metros de altura. O sea que en otras palabras, para que este ladrillo quede a la misma posición de este, entonces en este caso, como este se encuentra a 1 metro del piso, quiere decir que este ladrillo entonces debe descender 2 metros. El mismo problema acá lo viene mencionando. Mire, el ladrillo número 2 está a una altura de 1 metro con respecto al piso. O sea que este ladrillo que está a 3 metros debe de bajar, en este caso, va a bajar 2 metros para quedar a 1 metro igual que el de acá. En este caso entonces la respuesta sería, la respuesta debe bajar 2 metros. Si bajara 3 quedaría en el piso, o sea que su altura sería 0. Si baja 2 metros queda a una altura de 1 metro y ambos tendrían la misma altura y la misma energía potencial. Veamos entonces ahora la pregunta número 5 que corresponde al área de química. Le recuerdo que en la descripción del video aparece un enlace para que usted pueda desarrollar una evaluación IFES, es corta, no tiene más de 20 preguntas, va a obtener el resultado al instante, va a ver cuáles fueron sus preguntas buenas, cuáles fueron sus preguntas incorrectas y así podamos mejorar. Esta pregunta 5, como dijimos ahora, es una pregunta de química. Y note lo que dice, un bloque de hielo seco, sabemos de que el hielo se encuentra en estado sólido,
CO2 sólido, este no es de agua, no está hecho a base de H2O, sino dióxido de carbono, cambia del estado sólido al estado gaseoso en condiciones ambientales. Este cambio de estado determina un cambio en la densidad del CO2. Teniendo en cuenta la información anterior, tras el cambio de estado, la densidad del CO2 disminuye. ¿Por qué? Entonces miren lo que nos está pasando. Tenemos un bloque de hielo seco. Tal vez está en un lugar frío, se encuentra en estado sólido, pero cuando lo pongo a condiciones ambientales, es decir, a una temperatura promedio de 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, cambia su estado. Cambia del estado sólido al estado gaseoso. Recuerde que ese cambio de estado recibe el nombre de sublimación. Dice que cuando cambia el estado también cambia la densidad, en este caso del hielo seco, o ya en este caso del dióxido de carbono. Entonces la pregunta es, ¿por qué disminuye la densidad del CO2? Entonces vamos a tener en cuenta algo muy importante. Resulta que la densidad, recuerden que es la compactación de la materia. Entre más compacto sea un cuerpo, entre más unidas tenga sus partículas, más denso es. Y la densidad está determinada por una fórmula. Densidad es igual a la masa dividido el volumen. Entonces, vamos a mirar ahora lo siguiente. ¿Cómo es el estado sólido? Para que veamos lo que ocurrió. El estado sólido se caracteriza porque sus partículas están perfectamente unidas y no hay espacio entre ellas, no hay libertad de movimiento. Por eso es que los sólidos tienen una forma y un volumen definido. El estado gaseoso es un estado en el que las partículas tienen mayor energía, las partículas se separan entre ellas, hay libertad de movimiento y eso obviamente va a aumentar entonces el tamaño del compuesto, va a aumentar el volumen porque las partículas se van en este caso entonces a dispersar. Por esa razón entonces aumenta el volumen. Ahora la pregunta es entonces, ¿por qué disminuye la densidad? Note lo que dice las respuestas. Porque la masa del dióxido de carbono disminuye. No, la masa no disminuye. Recordemos de que la masa sirve para medir la cantidad de materia. Y la ley de la conservación de la materia dice que la materia no se crea ni se destruye. En este caso quiere decir de que entonces la masa no va a disminuir porque la materia se sigue conservando. Solamente que ahora ocupa más espacio y está menos denso. Entonces no es correcto. Entonces vamos a marcar esta respuesta como una respuesta no correcta. La respuesta A. La B dice, la distancia entre partículas y el volumen aumenta. Miremos, ¿la distancia entre partículas aumenta? Claro que aumenta. Pregunta, ¿eso aumenta el volumen del compuesto? Si aumenta la distancia entre partículas, el compuesto, o en este caso el objeto se va a hacer más grande, esa muestra se va a hacer más grande. Efectivamente, sí aumenta el volumen. Recordemos que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Entre más compacto, o sea, entre más denso, menos espacio ocupan. Entre menos compacto, entre más separado estén, más volumen. Y si aumenta el volumen, mire que es el divisor, tiene que disminuir la densidad. Cada vez que este número aumente, disminuirá la densidad. Si aumentara la masa, pues entonces la densidad aumentaría. O sea que en este caso la respuesta correcta es la B. La C dice, la distancia entre partículas disminuye. Falso, porque pues al contrario, antes al pasar del estado sólido al estado gaseoso aumenta. La D dice, la distancia entre partículas aumenta, eso es cierto. Pero dice, la masa disminuye. La masa no disminuye por la ley de la conservación de la materia. Entonces, definitivamente nuestra respuesta es la respuesta B. Bueno, espero que este tutorial haya sido de su agrado, que hayan aprendido nuevos conocimientos que tal vez antes no tenían. No olvide llenar por favor los cuestionarios que aparecen en la descripción, le va a ayudar mucho y más para que usted pueda tener unos buenos resultados en sus exámenes. Eso es lo que todos queremos y esperamos que con la ayuda de estos tutoriales mejoren sus conocimientos y mejoren sus resultados. No olvide dar me gusta, suscribirse si no lo ha hecho y compártalo con sus compañeritos por diferentes redes para que ellos también aprendan, para que ellos también se puedan beneficiar.